La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas a todos los valientes que estáis aquí A pesar del partidazo. en plena Eurocopa, ¿no? Pues sí, pues sí. Pero muchas gracias por estar aquí y muy bienvenidos a todos. Estamos encantados de estar aquí con vosotros. Es una lástima de que no podamos estar disfrutando al aire libre o viendo el partido de España que está concluyendo, pero sí que nos ha encantado el poder tener otro tiempo más con vosotros para explicar este tema, pues creemos que tan importante y a veces poco mencionado. Chicos, muy bienvenidos a todos, pero también en especial a aquellos que nos visitan de lejos. Muchas gracias, Jorge, bienvenido. También, sí, John, Natalia, Sebastián, Steve, muchas gracias por asistir, ¿eh? Y bueno, ¿tenéis Un día, tiempo? Dime, Oscar. no, iba a decir, un día, Rubén, en el que probablemente nos estará viendo más gente de Latinoamérica que de España, ¿no? O sea, estamos ahora mismo Hoy sí. en la prórroga del Croacia-España, 3-5. Tengo la tableta aquí al lado para cantar los goles. En caso de que haya un gol en pleno webinario, no os preocupéis que lo vamos a cantar. Y nada, de todas formas, hoy será un webinar distendido y nada, nos lo pasaremos bien. Así es. Pero bueno, como vamos a tener a Oscar que nos va informando de lo que va pasando, no hay problema. Bueno, bromas aparte, realmente estamos agradecidos de estar aquí igualmente, ¿vale? Es algo para nosotros que independientemente que juegue España o no lo íbamos a hacer y también que lo hemos preparado con mucho cariño y ya veréis que, bueno, va a ser, como dice Oscar, más distendido. Nos gustaría vuestra participación por ello. Preguntas, las que queráis. Opiniones también. Vais a ver, pues, incluso alguna imagen que puede ser graciosa, pues podéis comentarla, lo que vosotros queráis, ¿vale? Estáis en casa. Queremos que sea un tiempo, pues, como empieza a venir aquí en España, veraniego, más abierto y más distendido, como decía Oscar, ¿vale? Recordad, tenemos más webinars preparados para vosotros. En breve tenemos por ahí uno que va a venir muy, muy bien para todos aquellos que queréis meteros de lleno en, bueno, no solamente la parte del trading, sino a nivel estadístico, probabilístico y demás, porque hemos preparado el siguiente webinar que será el 12 de julio, el lunes 12 de julio, análisis predictivo contra análisis probabilístico. Ese es el webinar que hemos preparado, ¿vale? Así que os invitamos ya a que os podéis registrar para el 12 de julio, análisis predictivo contra análisis probabilístico. Hablaremos bastante de forma profunda de estos dos temas que la gente confunde y que no le saca partido. Vamos a puntualizar varias cosas que van a venir muy bien para que podáis puntualizar sobre todo en el tema de la gestión. Y recordad que aquí la parte de investigación y educación de la web de XM, que es el patrocinador, pues podéis encontrar en Webinars Forex pues los webinars que como el día de hoy, pues habitualmente damos un lunes. En este caso, pues ya sabéis, vamos a hablar de cómo tener el mejor equipo de trading, en este caso el setup más idóneo que podemos ir adaptando e incluso el básico indispensable que necesitamos para poder hacer trading de una forma cómoda, ¿vale? Muy bien, pues vamos a comenzar con ello y esto es lo que hemos preparado para vosotros. Los elementos necesarios para hacer trading, también aquellos que son opcionales, ya no son necesarios, pero que vienen muy bien y cuando uno los tiene, pues hace la vida más cómoda, más fácil. Y luego también ejemplos y posibilidades que existen de diferentes entornos. Hablaremos también del nuestro, habitualmente el que tenemos. Yo tengo en este caso dos escenarios, uno es en casa y otro en el despacho. Y bueno, os explicaré lo que tengo en cada uno. Y también Oscar, que tiene las mejores imágenes. Él ha tenido las mejores imágenes, ya lo veréis. Pues nada, chicos, os dejo con lo que va a explicar Oscar y ahora yo después continúo. Adelante, Oscar. Vale, pues vamos a empezar con los elementos mínimos necesarios, ¿no? Esto es una pregunta muy recurrente. ¿Qué necesito para hacer trading? Suele ser la pregunta, ¿no? Y nos parece importante, ¿no?, recalcar cuáles son los elementos mínimos necesarios, porque al final una persona que está empezando o una persona incluso que no tiene claro por dónde van los tiros y demás, le puede aclarar mucho tener este listado. Y luego a partir de ahí cada uno puede añadir lo que quiera. De hecho, luego vamos a ver elementos opcionales que se pueden añadir a estos elementos básicos, pero creemos que
estos elementos básicos es el mínimo necesario para hacer al menos un trading de calidad, ¿no? Y el primer elemento para nosotros, súper claro, es un ordenador. Portátil o sobremesa da exactamente igual, pero el ordenador es, nosotros creamos, ¿no?, el tamaño mínimo de pantalla, por una parte, que es necesario para poder hacer un análisis mínimamente bueno o profesional, como le queráis llamar, ¿no? Decente. La pantalla de un móvil se queda extremadamente pequeño, o sea, no estás mirando una partícula minúscula de todo un lienzo, es decir, estás viendo la última cena, ¿no? Y estás viendo solo a uno de los apóstoles en el cuadro y te estás perdiendo todo lo demás. Entonces, vamos a utilizar, o es necesario, un portátil, ordenador de sobremesa, lo que sea, da igual el modelo, da igual la marca, da igual que sea más caro, más barato, más nuevo, más viejo. La única condición para ese ordenador es que funcione con relativa fluidez, ¿vale? Que no se quede bloqueado o que no se quede pillado, como se suele decir, básicamente. Con tal de que cumpla esa condición, es ordenador suficiente para, en principio, hacer trading. La segunda parte, conexión a Internet, ¿vale? Y aquí sí que es un pelín más exigente porque hay que haber, o tiene que haber, una conexión mínima para que sea fluida. Al final, si estamos operando tanto por parte del ordenador como por parte de la conexión de Internet, lo que no nos podemos permitir es que se nos caiga una de las dos, o que se nos quede bloqueado, o que se nos quede lo que sea, ¿no? Y nos evite poder seguir gestionando una operación, abriendo, cerrando, saliendo, y por lo tanto nos quedemos atrapados dentro de una operación de la cual queremos salir por culpa de que un ordenador no funcione o la conexión a Internet no funcione, etcétera, etcétera. Y sí que recomiendo yo aquí, pero esto es una recomendación, ¿no?, tener una alternativa a la conexión de Internet que también sea relativamente fluida. En el caso de la mayoría, de casi todos, tendréis la conexión de Internet de casa y tendréis un móvil, ¿vale? Aseguraros que en el móvil tenéis una conexión o una cantidad de gigas mínimamente necesaria, que hoy en día casi todas las tarifas son más que suficientes, ¿no? Las que conozco yo, que son las de España, básicamente, son suficientes como para que en un momento que se te pueda ir Internet, conectar el ordenador a Internet a través del móvil. Todos los móviles funcionan hoy en día como un punto de conexión, se pueden configurar, de forma que, pues si te falla Internet, puedas conectarte a través del móvil y seguir estando conectado a Internet para no quedarte pillado en esas operaciones que comentábamos. Un broker, ¿vale?, sería el tercer elemento mínimo, es decir, necesitamos un broker para poder abrir operaciones en los mercados financieros. No podemos hacerlo por nosotros mismos, sino que necesitamos un broker. Y aquí sí que recomendaría, pues, que fuera un broker de calidad, que tenga los activos e instrumentos que quieras operar. Es decir, no contrates un broker de futuros cuando quieres operar CFDs. O si quieres invertir en acciones a largo plazo, pues no utilices un broker que no tiene acciones. Es decir, parecen cosas de sentido común, ¿no? Pero muchas veces yo esto lo remarco porque suelen llegarme muchas preguntas de ¿qué broker usas? ¿O qué broker es el mejor? Pues es que no hay un broker mejor que otro o un broker único que se pueda utilizar. Todo depende del tipo de operativa que estés realizando, del tipo de activos que quieras operar. Si quieres operar futuros, necesitarás un broker. Al final, cada broker está especializado normalmente en un tipo de activos, y cada tipo de activo, pues, se ajusta más a un tipo de operativa, ¿no? Pues si quieres utilizar CFDs, pues hay ciertos brokers que son muy buenos a la hora de ofrecer CFDs. Si quieres utilizar futuros, hay otros. Si quieres utilizar acciones para invertir a largo plazo, hay otros, ¿no? No suele haber un broker para todo, por lo tanto es importante, ¿no?, analizar qué es lo que quieres, qué es lo que vas a hacer, y tener un broker de calidad acorde a todo ello. Pues en este caso, XM como broker sería una de las alternativas que, si encaja con el tipo de operativa que vais a desarrollar y tiene los tipos de instrumentos que necesitáis, pues sería una de las opciones que podéis elegir, ¿no? Al final hay libertad de elección, pero que sepáis que esa opción existe. Cuadernos para apuntar con bolígrafos de colores, que esto
Eso lo he puesto Al yo. Me he final, permitido el lujo eso de es. incluir eso y me gustaría, ahora te interrumpo un minuto, ¿vale? A ver, Sí, no, sin problema. Que esto que al parece final una chorrada, lo bonito de estas listas es que vais a tener puntos de vista o, vamos a decir, cosas añadidas por los dos y puntos de vista de los dos. eso es. Pues mirad, este punto que parece tonto, yo os explico. Hoy en día, pues hacemos online la mayoría de formaciones, pero anteriormente cuando hacíamos seminarios e incluso formaciones presenciales, los alumnos venían y a veces, la mayoría, nosotros les proveíamos pues de un cuaderno y de un boli y cosas que necesitaban. Llegó el tiempo en el que para poder explicar mejor aquello que estábamos explicando, necesitamos nosotros propiamente comprarle pues unos bolis de estos multicolores y una libreta un poquito más amplia. Porque a la vez que ellos veían lo que nosotros les explicábamos, ellos intentaban graficarlo, o en este caso, replicarlo, y necesitaban diferentes colores para que viesen qué estaban haciendo en el trazo, para que su mente fuese registrando qué era alcista, qué era bajista, cómo era una forma de una expansión, cómo era una forma de una compresión, etcétera, etcétera. Entonces, al final tomamos esto de costumbre y yo siempre se lo digo a los alumnos, a pesar de que estamos online, les digo, si queréis, es una tontería, pero os puede ayudar mucho el poder coger y no solamente hacer un trazo de un solo color, hacer los trazos que necesitéis para identificar, pues no sé, por ejemplo, un movimiento mayor de un movimiento menor. Le ponéis en dos colores y ya lo tenéis identificado. Y de alguna forma vuestra mente ya está habituada y fácilmente lo distingue cuando es un movimiento mayor y un movimiento menor. Entonces esto os va a ayudar sobre todo a la hora de aprender y de apuntar. Entonces, bueno, yo he puesto necesario, podría ser opcional, pero para mí cuando estamos enseñando es necesario, ¿vale? Solamente quería explicarlo. De hecho, Rubén, si no me equivoco, y diría al 100% que no me equivoco, está demostrado científicamente que la retención es mayor cuando tomas ese esfuerzo, ¿no? De replicar lo que estás Sí, escuchando de forma escrita, ¿no? sí, de recrear ese trazo mental que vas adquiriendo al escuchar la enseñanza, sí, exacto. Eso es, eso es. Y el siguiente, el número 5, ¿no? Que hemos puesto aquí es disciplina. Al final esto no es un casino, no es la Play 5, o la 4, o la 3, o la 2, o la uno, cada uno la que tenga, o la Nintendo, la que sea, ¿no? Pero sí, no es un juego, no es... Siempre suelo decir, ¿no? Siempre me suele sorprender, y esto es un error que hemos cometido todos al empezar, pero me sigue sorprendiendo cómo los humanos somos capaces de, al empezar sobre todo, ¿no? Que normalmente la gente está trabajando en otras cosas para conseguir dinero, y cómo somos capaces de hacer volar el dinero en situaciones o en apuestas o en cosas que no controlamos o cosas que no tienen el rigor que es necesario. ¿Cómo podemos hacer volar un dinero que nos cuesta conseguir todo un día de trabajo o varios días de trabajo, ¿no? En un simple momento? Entonces, disciplina importante tanto para la fase de aprendizaje como a la hora de operar, como en todos esos momentos, ¿no? Así que estos son los 5 elementos mínimos necesarios que creemos tanto Rubén como yo que son necesarios para empezar a hacer trading o para hacer trading en general. No hace falta más. Es decir, con solo esto se puede hacer trading de forma profesional, incluso podríamos decir, pero bueno, luego hay ciertas cosas opcionales que se pueden añadir y que pueden ser interesantes, ¿verdad, Rubén? Efectivamente, vamos a ver algunas de ellas. Mira, yo he dividido entre opcionales externas e internas, ¿vale? La mayoría de estas que ha incluido Oscar, como por ejemplo un ratón, obviamente, necesitamos un mouse para poder estar más cómodos, aunque no es necesario porque ya lo incorporará, por ejemplo, un portátil, pero es también más cómodo, sobre todo, pues ha llegado un momento de una necesidad crítica, pues podemos utilizarlo. Yo llegué al momento donde tuve una operación en el que yo tuve que coger y clavar mi portátil en la tele, en el salón, en la tele gigante, y yo estaba acostado en el sofá
y el ratón inalámbrico era mi mejor herramienta, porque gracias a él pues podía seguir haciendo trading, podía estar navegando por internet, podía hacer lo que yo quería. Entonces es realmente importante. Luego, en la configuración del teclado es también habitual. Cuando tenemos un teclado, no necesitamos un teclado de un trader profesional no sé, en una casa de valores, ni en una gestora de capital, en el que tenemos ahí una tecla rápida para todo y está vinculada al propio programa que utiliza, ¿no? ¿Veis ese tipo de teclado que parece de nave espacial? Pues no lo necesitamos. Necesitamos un teclado normal, pero sí que hay opciones, por ejemplo, en MetaTrader que sirve XM, se pueden configurar accesos de tecla rápida muy fácil. Incluso vincularlos a scripts, que por ejemplo tenemos acceso de abrir órdenes o de cerrar, o de cerrar solo las positivas, o cerrar las negativas, o no sé, cerrar solo las de un símbolo, o cerrar todas de golpe. Se pueden hacer ese tipo de combinaciones, ¿vale? Y luego, bueno, internet máxima velocidad. Si la tienes, mejor. Yo me tiré muchos años con una internet pésimo y la verdad que lo pasaba mal. Lo pasaba mal cuando quería hacer operaciones pues de intradía. Obviamente cuando hacía de swing me daba igual. Pero cuando hacía intradía me fastidiaba el no tener ese flujo de precios que yo quería y la velocidad y la ejecución que yo necesitaba. Hoy en día pues disfruto de una conexión muy buena y por cable, por supuesto, y bueno, mucho mejor. Luego las pantallas extras, bueno, no son necesarias, pero se trabaja más cómodo. Yo os he comentado, yo tengo dos puestos de trabajo. Uno en el que directamente llego con el portátil y clavo a la pantalla grande y otro con el de sobremesa, por ejemplo, en el que estoy ahora, en el que tengo esos dos monitores que habitualmente trabajo con ellos. Y bueno, hay veces que no se necesita, dejo solamente uno, pero cuando estoy haciendo multitareas, pues obviamente tengo en uno los gráficos, en una plataforma, en el otro pues estoy haciendo alguna cosa de trabajo de otras cosas y por lo tanto estamos combinando y teniendo pues un sitio más cómodo donde trabajar, ¿vale? Un entorno de trabajo más cómodo. Un ordenador potente, cuando hablamos potente significa que vaya sobradito, que no necesiten empujarle. Con un ordenador, como ha dicho antes Oscar, normal, se puede hacer trading y no hace falta estar sufriendo. Pero voy a mencionar algo muy específico que para mí ha sido vital y por el que he pasado años atrás momentos muy malos. Que tenga suficiente RAM es muy importante y que tenga una tarjeta gráfica decente también, porque si no lo que va a hacer es ralentizar el procesador, calentarlo, sobrecalentarlo y estar durante mucho tiempo, digamos, lentos los gráficos, cuando podría estar haciendo esas mínimas tareas requeridas para el trading pues de una forma un poquito más rápido. No necesitamos un ordenador súper potente a no ser que queramos pues hacer bueno, un backtesting a lo grande, estrategias de programación y otra serie de cosas a la vez que hacemos trading. Si no hacemos este tipo de cosas no tenemos por qué tener un ordenador demasiado potente, pero bueno, suficiente sería pues bueno, un buen procesador, sobre todo RAM, yo creo, y la tarjeta gráfica. De todas formas, Oscar, tú conoces mejor que yo el mundo informático, no sé si quieres dar algún apunte también de esto, del ordenador. No, sí, depende un poco de qué ordenador utilices. Yo en general pues suelo dividir los ordenadores, ¿no? Como ordenadores Mac, ordenadores Windows. Los Windows, al final hay que tener en cuenta, ¿no? Que el sistema operativo Windows es el mismo para todos los ordenadores. Es decir, no hay ningún tipo de adaptación al ordenador y por lo tanto generalmente son equipos que necesitan, como bien ha comentado Rubén, un poquito más de RAM, un poquito más de gráfica, incluso procesador, cuanto más tengáis mejor. Y son equipos que envejecen un poquito, que hay que cuidarlos, ¿vale? Porque si no se cuidan, envejecen un poquito mal y enseguida se ponen un poco pesadetes y lentos en general. Sí que recomendaría en ese sentido, sí que es recomendable pues que cuando notéis que empieza a ir un poco no demasiado rápido, suele merecer mucho la pena llevarlo a un profesional y que te lo formateen. Bueno, no sé cuánto costará hoy en día, hace unos años creo que eran sobre 60 euros un Sí, formateo, no era mucho. sí. Y incluso ellos mismos se suelen encargar de sacar una copia de los Ujú. documentos y demás en muchas ocasiones y te lo dejan bastante bien, ¿no? En cuanto a los ordenadores Mac, pues normalmente veréis que a nivel de RAM, a nivel de procesador, a nivel de tal,
los números no son tan llamativos, pero es que realmente suelen ir, ahora sobre todo con el nuevo chip M1, van bastante más rápido. El rendimiento es muy y bueno. luego envejecen. Dime, perdona, Sí, Rubén. que el rendimiento es superior, aunque pongan las mismas características. Sí, y suelen envejecer un poquito mejor. Suelen necesitar menos ese mantenimiento a nivel de limpiezas y demás. Lo que sí que es cierto es que con los Mac se suele estar un poquito más limitado a nivel de programas de trading. Pero sin embargo, si tenéis o si utilizáis graficadores y demás que se utilizan a través del navegador o cosas similares, entonces en ese caso no tendréis ningún problema. Entonces son dos opciones diferentes, no hay mejor y peor, todo depende de lo que se adapte mejor a vosotros. Así es. Muchas gracias. Pues bueno, una indicación es que yo, por ejemplo, que soy un poco más maniático con el tema de los ordenadores, lo que intento es dejarlo, a ver cómo lo explico, lo más libre posible para que esté centrado en la tarea que va a hacer. Es decir, no lo sobrecargo con chorradas. Es más, tengo un programa que lo que hace teóricamente es como plastificar el disco duro, para que me entendáis, y estar pudiendo operar todo lo que yo quiera y haciendo lo que yo necesite, y cuando de nuevo se reinicia se queda limpio, como si estuviese de fábrica, con el programa bien, no hay archivos temporales, ni residuos, ni nada. Por lo tanto, cuando inicio la plataforma va muy bien, va muy rápido. Es más, si tardo varios días en no hacer esto, llega el momento donde noto que empieza a saturarse e ir más lento. Y hasta que no lo hago, pues no sale otra vez con la fluidez que debe. ¿Esto qué me permite? Pues además de que el programa que yo necesito, o la plataforma o los gráficos o lo que yo esté utilizando vaya muy bien, me permite que el ordenador tarde, como dice Oscar, más tiempo en envejecer, puesto que no tiene ese decalaje ni esa lentitud que normalmente se le achaca a ese tipo de programas residentes tan malos que hay por ahí sueltos, ¿vale? Bueno, una silla cómoda, sí, porque a veces pasamos muchas horas delante, ¿vale? Y yo me atrevería a decir que más que una silla cómoda, una silla apropiada. Por ejemplo, eres una persona, imagínate, con mucho sobrepeso, necesitas una silla amplia, necesitas una silla estrecha. Si eres una persona más o menos pequeñita, pero necesitas estar apoyado aquí, una silla que te pueda suspender a una cierta altura, que te pueda dar esa comodidad de estar más arriba. Si eres una persona que sufre de dolores de espalda, pues gástate el dinero en una buena silla. No tiene que ser la mejor silla, pero tiene que ser una silla que realmente te pueda aportar el tiempo que estés ahí, pues un descanso lumbar apropiado, ¿vale? Pero entonces yo diría la Sí, silla apropiada. Sí, sí. sí, y sí que puede ser incluso interesante que antes de comprarla, o sea, que la compra no sea en este caso quizás por internet, por ejemplo, sino que se vaya a probar la silla, ¿no? Porque al Eso final es. muchas veces no es la silla más cara o más barata, sino que muchas veces la pruebas y la más cara igual no te encaja, ¿no? Y luego hay otra más barata que te encaja mejor y te sientes más cómodo. Eso Entonces, es. sí que en este caso merece la pena un poquito probarla y ver qué tal. Mm. Y al final de lo que buscamos es que sea apropiada para vosotros, en base a vuestras características. Por ejemplo, hay un sitio, un entorno de trabajo amplio, pues búscate una silla que te puedas mover, que puedas desplazarte, que tenga ruedas, que esté bien. Hay una, no sé, una persona que necesite por, no sé, por alguna limitación o su, no sé, hándicap físico, un tipo de silla. Hay unas sillas que son chulísimas, que casi estás de rodillas, te están sosteniendo levemente y te dejan la espalda recta y te la dejan a la altura que tú quieras y estás como si estuvieses a caballo casi y te dejan una libertad bastante buena a la hora de estar ejecutando cosas de oficina y a la vez estar dentro de esto, de estar mirando pantallas y estar girándote, porque si tenéis un solo monitor no vais a sufrirlo, pero yo hablo de, en este caso, tener dos monitores, necesitas algo que por lo menos tenga de una forma un poquito más amplia ese dinamismo de poder moverse y que no sea tan estático como algunas sillas. Por eso digo que se adapte a vuestras necesidades. Y como dice Oscar, ir a probarla sería uno de los mejores consejos que os podemos dar en cuanto a la silla. Luego, música y un buen equipo de sonido. Esto es un muy buen punto, Oscar. Gracias por incluirlo. ¿Ibas a comentar No, algo? sí, al final hay que tener en cuenta que se pasa bastante tiempo delante de las pantallas Ujú. analizando gráficos y demás.
Incluso depende del tipo de operativa, ¿no? Pues en el caso de que hagáis operativa intradía incluso, pues hay veces que hay que estar 1 hora y media delante de la pantalla y no haces nada porque no aparece ninguna operación o ninguna oportunidad. Entonces, bajo mi punto de vista, y como estamos diciendo, todas estas cosas son opcionales, ¿no? Pero el tener un sonido agradable, ¿no? Porque muchas veces usamos unos cascos ahí medio del chino que te taladran los oídos, y estar mucho tiempo con unos cascos malos no merece la pena. Te entra incluso dolor de cabeza, lo mismo con los altavoces incluidos en el ordenador. Entonces suele merecer la pena un poquito invertir en un buen, no equipo de sonido, sino un buen audio en general, ¿no? Tener un buen audio. Y luego suele merecer la pena también pues tener música un poquito interesante, incluso alguna suscripción, algunos servicios de estos de streaming de música que te hacen listas automáticas y cosas que todos conocemos, ¿no? Al que le guste podcast o audiolibros pueden ser alternativas, pero sí que suele ser interesante porque suelen ser cosas que requieren poca atención, pero que en momentos en los que tienes que estar enfocado pero no estás haciendo nada, pues te da cierto entretenimiento, ¿no? Te hace más llevadera el estar tanto tiempo delante de la pantalla. Sí, te ayuda y te hace la vida más cómoda, es lo que hablábamos al principio. Eso es. Realmente, mira, yo me puse un equipo hace ya años, un equipo surround en como las 4 esquinas de la habitación y la verdad que es una de las cosas mejores que pude hacer, porque ya conectando ahí cualquier cosa, ya tengo el sonido ahí arriba, el sonido envolvente y no necesito estar sufriendo por el sonido ni teniendo otro tipo de altavoces en medio ni nada. Pero bueno, eso ya fue porque ya sabía lo que quería y tenía la opción de hacerlo. No es necesario. Se puede hacer trading sin música y se puede hacer trading sin altavoces, ¿vale? Pero solo que si uno quiere hacer un entorno de trabajo más agradable, pues que cuente con ello, ¿vale? De hecho, he puesto también un buen libro para ciertos momentos. Estos son algo que, bueno, tener un libro cerquita o a la mano en ese tiempo que tienes que esperar, en ese tiempo que te toca mirar la pantalla solo, de reojo, un ratito después de 1 hora o de 2 o de 4, pues no está mal el tener ciertos libros o una pequeña, no sé cómo decirlo, tipo estantería o no sé, algo donde un cesto, hay gente que tiene un cesto donde tiene ahí un libro y tiene varias cosas, el iPod y todo ese tipo de cositas para entretenerse, pues bueno, eso sería también una alternativa. Un objeto importante que, bueno, lo vais a echar de menos cuando no lo tengáis si lo probáis, es un portabotellas. Hay de varios tipos, hay algunos que se enganchan en la mesa, hay otros que se ponen incluso como soporte con lapiceros y demás en la mesa, como el escritorio. Y hay otros que directamente son como portátiles, esto que los puedes enganchar en casi cualquier sitio. Pero el que uno esté bien hidratado cuando está haciendo trading, eso sí es importante. Ya no hablo de si quieres bebidas isotónicas, si quieres una bebida espirituosa o si quieres agua. No, estoy centrado en que os hidratéis, porque no nos damos cuenta de que las radiaciones de las pantallas, si el estar mucho tiempo aquí y no movernos, no levantarnos, incluso no estar durante largo periodo de tiempo consumiendo ningún alimento ni nada, esto a veces crea esa deshidratación que a nivel mental te pasa factura. No nos damos cuenta, pero a nivel mental, el estar un poquito por debajo de los niveles hídricos que necesitamos te deja la mente más lenta, te entra ese pequeño sueño, la mente está un poquito menos despierta. A veces la lucidez, pues bueno, viene cuando uno está bien alimentado, ha hecho ejercicio, el cerebro está bien oxigenado, pero también está bien hidratado, ¿vale? Y luego, pues un filtro pantalla protectora puede ser también un objeto externo bastante interesante. Yo ahora en estos monitores no, porque ya lo traen. Hay ordenadores que se compran, o sea, perdón, monitores que se compran para hacer trading que ya tienen ese tipo de filtro, pero en los anteriores que tenía, que eran más viejos, sí que tenía en uno de ellos una pantalla protectora. Y luego las luces de contraste. Hay luces de contraste que podéis comprarlas casi hoy en día en casi cualquier sitio y hay otras que directamente pueden venir. Por ejemplo, yo tengo luces de apoyo en algunos sitios, tengo una luz muy pequeñita general y luego pues tengo este tipo de chorrada que me va cambiando, ¿no veis? El entorno según yo quiera de luz, pero bueno, esto ya es para que uno esté cómodo en base a las fases del día. Por ejemplo, si yo tengo más luz
que entra por la ventana o por la puerta o no, pues para ver mejor los monitores y estar más cómodo, pues yo voy cambiando ese entorno de luz, ¿vale? Como digo, es algo externo y opcional, no tenéis por qué tenerlo. Solamente que penséis, iluminación, sonido, estar bien hidratados, el tener cosas a la mano, el tener cosas cercanas y cómodas, eso es lo que estamos hablando ahora, ¿vale? Cosas opcionales. Y vamos a hacer un repaso muy rápido de otros a nivel interno. Mirad, un tester o similar, básicamente un programa que te ayude a hacer ese backtesting o ahí está por ahí el Forex Tester que también es bastante famoso y va bastante bien. Indicadores temporales que se puedan meter dentro del propio programa, como son los scripts, como son incluso exportadores de gráficos. Hoy en día es más fácil porque casi todas las plataformas tienen un entorno web, pero hace unos años había por ahí un programa que pagabas una licencia, no sé si era de $150 al año, que te hacía exportar los gráficos, las ventanas de cualquier gráfico, de cualquier plataforma, y te los sacaba. Y tú los podías mover a donde tú querías. Y tú podías hacerte en tu pantalla tu propia configuración. De hecho, yo tengo un amigo que tiene una tele gigante como monitor y él lo tiene subdividido. Y él todavía tiene ese programa y él se pone el entorno gráfico ahí y se saca 8 gráficos en la televisión que él tiene conectada y los va poniendo pues según quiere. Hay algunos que están panorámicos, otros que están pues acotados en cuadrado, otros pues como él quiere, como él necesita, ¿vale? Verticales, etcétera. Luego las plantillas de backtesting, que hay un montón por ahí. Una plantilla, por ejemplo, del plan de trading sería también muy bueno tener en tu ordenador y revisarla. Incluso podéis imprimirla y dejarla en la pared para que veáis vuestro plan de trading y lo veáis ahí impreso. Eso sería también una buena opción. Registros similares, pues como este, pueden haber una plantilla, por ejemplo, de potenciación del capital, de cómo ir creando pues una rutina de trading, que ya hemos hablado de eso, un diario de trading, como ya antes Oscar os refirió una de las plantillas que él tenía. Todo esto también es muy importante y lo podéis incluir. He puesto también música de anclajes psicológicos. A ver, esto ya no es música solamente de que quiero pasar el rato. Estamos hablando de que uno ya tiene dentro del ordenador la música que necesita cuando hay un anclaje positivo para que uno se pueda estar relajando y estar disfrutando o cuando tiene un anclaje que tiene que recuperar de un anclaje negativo, por así decirlo. Es decir, cuando uno está abajo emocionalmente, le han salido las cosas mal, necesita animarse, necesita incluso ponerse al día, estar atento, estar despierto pues ese tipo de música o de playlist o como queráis llamar, pues podemos tenerlas preparadas, ¿vale? Luego, conexión al calendario económico y noticias en directo, ya sabéis, yo no opero con noticias, bueno, creo que Oscar ya la ha dejado manifiesto tampoco, pero el que quiera tener referencias de qué está pasando por fuera, pues tener sus pequeños enlaces, sus webs ahí vinculadas a donde él quiera o sus mensajes emergentes, lo que él necesite, pues estaría bien también configurarlo de forma opcional. Alarmas sonoras de la plataforma o avisos al móvil, bueno, yo no lo veo como necesario, pero es muy útil. Y lo he puesto como uno de los opcionales, pero sé que es muy útil. Y realmente cuando sobre todo tienes un programa automático, pues tú quieres que te vaya chivando cosas. O incluso cuando estás haciendo en semiautomático, quieres que te vaya cantando, pues se ha tocado un nivel, ha tocado una zona o lo que sea. Pues ese tipo de alarmas podéis configurarlas también. Al igual que un timer secuencial. Hay personas que se ponen un timer como el timer de los estudios. No recuerdo ahora mismo cómo se llama, me parece que es el timer scrap o algo así que se llama. Y lo que hace es, bueno, tú seleccionas los bloques de tiempo. Los estudiantes universitarios, por ejemplo en Estados Unidos, lo que hacen es ponerse el timer de 25-5. Ellos hacen una sesión de 25 minutos de estudio con 5 de descanso. Pues esto es algo parecido. Si, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en franjas horarias, pues yo me pondría el timer también de 25-5, porque cada 30 minutos es la mitad de una vela de una hora y me permite estar 25 minutos haciendo cualquier otra cosa y 5 minutos centrado en la tarea. ¿Entendéis? Entonces yo no tengo por qué estar delante todo el tiempo, solamente los 5 minutos críticos de a lo mejor la apertura o a lo mejor el cierre o a lo mejor la mitad de la vela. Entonces esto también puede ser una ayuda, como la calculadora de pips. No, a lo mejor al principio sí que la necesito, pero no la necesito todo el tiempo. Solo que a lo mejor pues en algún momento vuelvo a necesitar rescatar esta calculadora de pips para calcular algo y de nuevo pues la dejo un tanto por ahí, pero necesito tenerla a la mano. Y el gestor de órdenes. Gestor de órdenes porque a veces necesito saber a qué equivale el disparo que pego, pues en cuanto al porcentaje de la cuenta o el porcentaje de lo que está disponible ahora mismo
o en base al porcentaje que llevo en el día cerrado, si estoy ganando o estoy perdiendo, o si estoy haciendo una operación macro o micro, pues todo esto hay pequeños gestores que te lo van calculando y eso como opcional a nivel informático pues puede ser también muy útil. Por último puesto, los juegos, porque hay a veces tiempo de espera, demasiado tiempo de espera, y si uno tiene la posibilidad o el hueco, pues si tiene un jueguecito, pues bueno, puede estar haciendo más amena la espera, ¿vale? No lo recomiendo mucho porque también tiendes a distraerte demasiado, ¿vale? Y si quieres hacer un trabajo profesional, no deberías estar pensando en eso. Pero bueno, aquellos que no puedan aguantarse las ganas y no cojan un libro, pues mejor que estar perdiendo el tiempo, que lo aprovechen divirtiéndose un rato, ¿vale? Y bueno, voy a pasar al tiempo a Oscar, pero hay por aquí una pregunta mientras tanto, ¿vale, Oscar? Bien. Calculadora PIS, muy importante para calcular la gestión del riesgo, exactamente. Hola, ¿van a compartir la presentación usada en el webinar? Bueno, podemos compartirla si queréis. Nos escribís un correo y la mandamos, pero vamos, ya veis que no tiene mucho. Adelante, Oscar. Eso es, vamos a dar ahora unos ejemplos, ¿no? Desde, como estáis viendo, desde el setup más simple, que podría ser el de la izquierda, que ya veis que no hace falta nada, o sea, ahí tiene una lucecilla, una taza de café. Fijaros, el café podríamos haberlo metido como opcional, ¿no? O la infusión. Un ordenador portátil normal y no necesitas nada más. Es decir, mismamente luego compartiremos Rubén y yo qué tipo de setup tenemos, pero bueno, no hace falta nada súper extraño. Hasta un setup un poquito más, pues, vamos a decir, un poquito más recargado, ¿no? Con 4 pantallas, bueno, 3 pantallas más la pantalla del portátil, más otro portátil extra, más un teclado, un ratón, colorines, una mesa en forma de L, El subwoofer, no una te olvides del alfombrilla, que subwoofer no sé muy abajo. bien qué hace ahí. Sí, perdona, Rubén. El subwoofer está también por ahí abajo. Eso es, el subwoofer lo tenemos por aquí con el altavoz. Bueno, pues un poquito más eh, complejo, ¿no? Ese setup. Y vamos a ir avanzando de ejemplos más simples a ejemplos pues cada vez más complicados, ¿no? Entonces, un ejemplo simple que me parece muy... me encanta este ejemplo, por ejemplo, el estilo, el rollo, el diseño, lo limpio que está todo. Al final a mí lo que me gusta más es que sea un setup que se suele decir clean, ¿no? O limpio, como le queráis llamar. En definitiva, que sea algo que te entre en ganas de sentarte ahí, ¿no? Que se vea una mesa limpia, que estén las 4 cosas necesarias y nada más, que no esté súper sobrecargado y que, lo dicho, llegues y te entren ganas de sentarte ahí, estés a gusto en ese espacio. Y este sería un ejemplo simple en el que simplemente pues hay un ordenador, en este caso creo que es Huawei, ¿no? Que estaba ahí con un monitor, un teclado, un ratón, un par de altavoces, una luz y poquito más, ¿no? Es lo que hace falta. A partir de ahí se puede complicar un poco más y tenemos aquí pues una mesa pues también relativamente simple, ¿no? Pero en este caso 2 pantallas, ¿no? Y ya empiezan ahí las pantallacas pues para ver más datos, más información. Y en lugar de tener pues muchas pantallas, me parece a mí más interesante tener menos, pero de estas más extensas, ¿no? Que suele haber ahora mismo. Puede ser una, pueden ser 2, puede ser lo que sea, pero bueno, ya veis aquí un ejemplo más complicado. Si nos vamos a una mayor complejidad, pues podemos ver otro ejemplo, ¿no? Donde ya vemos ahí, pues lo mismo, 2 pantallas, pero ya tenemos ahí la silla de Ferrari, ¿no? En modo gamer, un poquito, el ordenador con lucecitas, vamos un poquito a más. Si vamos todavía más, esto lo habréis visto ya en redes sociales, ya a lo loco, la clásica foto en redes sociales de Soy Trader, cuantos más monitores mejor. Si tienes los máximos monitores que entran en una foto de Instagram, mejor todavía. Y este sería el ejemplo, ¿no? Ya monitores a tutiplé, que realmente, si os fijáis, hay un gráfico que ocupa pues como 10 monitores y luego hay otros 4 monitores en la derecha que están un poco ahí de apoyo con otros gráficos diferentes, ¿no? Pero bueno, se pueden poner gráficos todo lo que quieras y más. En este caso incluso hay teléfono, hay portátil, hay todo tipo de cosas. Y ya la complejidad máxima pues sería algo así, ¿no? O sea, ya se puede llegar a todas las lucecitas, pantallas y todo lo que queráis, a la complejidad máxima y demás. Con estas fotos al final lo que queremos transmitir es que no hay
que no hace falta pasarse de rosca. Es decir, que con un portátil que funcione bien puedes hacer un trading excepcional y no hace falta volverte loco y no hace falta caer en las historias de ponerse 57 pantallas porque así voy a ser mejor trader, porque no es real, ¿vale? Porque no es real hoy en día, no es necesario para nada y lo dicho. Bueno, ahora vais a ver un poquito qué tipo de setups o configuraciones tenemos tanto Rubén como yo, pero ya vais a ver que tampoco son muy Yo complejas, siempre ¿no? pongo el ejemplo, Oscar, perdona que te interrumpa, yo siempre pongo el ejemplo Sí, de Messi o, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Yo les veo hacer toquecitos con cualquier cosa, con una botella de agua, con una pelotita de tenis, con un lo que sea, con un calcetín, lo que sea. Ellos pueden hacer toquecitos con lo que quieran. No necesitan el mejor balón de última generación ni nada de esto. Si se lo das, mucho mejor, porque van a hacerte mejor todavía su trabajo, pero no lo necesitan porque ya saben lo que hacen. Y no solamente saben lo que hacen, sino tienen la habilidad de hacerlo. Entonces esto con el trading es igual. Un simple ordenador, conexión buena a sí. internet y una forma más o menos sencilla de poder ver los gráficos y ya podemos hacer todo. No necesitamos lo mejor y la última generación. De hecho, todos conoceréis y os vendrán a la cabeza ejemplos pues del clásico amigo que le da de repente por decir, oye, pues me voy a poner a andar en bici. Y lo primero que hace es comprarse una bici de 6.000 euros o alguna burrada así, cuando lleva sin hacer deporte desde el año 73 antes de Cristo y llega el primer repecho y está casi pidiendo el relevo, ¿no? Sí. Y quiere cambiar la bici, porque piensa que es la bici. Eso es. Eso es, al final, lo dicho, con que funcione bien, con que tengáis un ordenador que funcione bien y esos elementos mínimos, no necesitáis Eso mucho es. más y tener mejor equipamiento nos va a hacer Mirad, yo mejores voy a traders. mostrar lo que yo tengo, que es bastante sencillo. Mirad, bueno, tengo dos, pero voy a poner uno que es el más sencillo. Mirad, tengo un i7 de 8 GB de RAM simplemente. Yo querría 16 para estar más fluido, pero con 8 me va de momento bien para hacer solamente esta tarea. Una tera es suficiente. Los periféricos que son sencillos, Logitech. Un monitor de 23 pulgadas Dell y otro Asus para estar un poquito más cómodo, como os digo, pero que con uno también se podría hacer. Y bueno, eso sí, internet que en este último año se mejoró a 600, con lo cual no me puedo quejar de internet. Antes no llegaba ni al mínimo que yo quería, pero ahora pues ya tengo de sobra. Y luego pues los auriculares, eso sí, unos Sennheiser que para mí son de lo mejor. Y luego las altavoces Genius que, como os digo, me hacen más amena la situación. Y paso a ver lo tuyo, Oscar. Eso es. Bueno, El- pues yo tengo un MacBook Pro de 13 pulgadas, es decir, tampoco veis que no tengo tampoco un pantallote de alucine. Antes tenía un MacBook Pro de 15, pero incluso con el de 13 fenomenal. Con chip M1, que son los nuevos chips que funcionan de maravilla. Un ratón Apple Magic Mouse, que son pues estos, ¿no? Los de Apple normales. Un monitor Dell de 24 pulgadas, que veréis ahora en una fotito, internet 300 megas, o sea, tampoco mucho más. Una lámpara de IKEA básica, es decir, 10 euros en IKEA, o sea, a lo loco. Y una taza de Star Wars, que es indispensable, la taza de Star Wars para el trading, ¿no? Y os he dejado una fotito, pues para que lo veáis, lo simple que es el setup, que no es donde estoy ahora. Podréis comprobar que ahora no se parece mucho, ¿no? Es simplemente porque estoy en un lugar alternativo y este lugar, pues acabo de llegar hace poquito y no lo he preparado todavía. Pero este es el setup en el que me solíais ver normalmente. Como podéis ver, pues una pantalla, la taza de Star Wars, un cuadernito que simplemente apunto las tareas del día, el portátil y el ratón, o sea, poco más. Con eso, más que suficiente. De hecho, la pantalla la tengo un poquito en altura porque así tengo una pantalla debajo, otra encima y me hace ese juego de doble pantalla. Y el teclado utilizo el propio del portátil, así que tampoco mucho más, ¿no? Y luego también, bueno, pues para que veáis, este es el setup con el que estoy ahora mismo. O sea, simplemente para que veáis que no hace falta ninguna locura para hacer trading ni para operar. Ya sabéis que yo comparto por Instagram
mis resultados, habéis estado viendo que mis resultados no han cambiado y sin embargo mi setup pues sí ha cambiado. Una bombilla ahí medio mal puesta, que estoy esperando a que me pongan un neón que voy a poner ahí un poco bonito, y el portátil básicamente con el ratón, porque luego lo demás es el micrófono, es la cámara y una mesa elevable que para mí es súper cómodo para estar a ratos de pies, a ratos sentados, pero ya veis que no hace falta ninguna complicación ni ninguna cosa rara. Los cables también, cuanto más enredados y demás, mejor trader eres, más beneficios. A más cables enredados, más beneficios normalmente, ¿verdad, Rubén? ¿Es inversamente proporcional o directamente proporcional? No se sabe, no se sabe. Y indeterminado. Eso es. Pues sí, como veis, cosas sencillas, no necesitamos grandes, como digo, macro ordenadores, ni espacios chulos, ni nada de eso. ¿Que se hace más cómodo? Sí. Pero yo creo, y me centraría en lo que ha dicho Oscar, que tengas un entorno de trabajo en el que te apetezca sentarte a trabajar. Yo he llegado a veces sobre todo en la parte de la oficina, a tener tantos papeles, documentos, el monitor, el portátil, el teclado, el no sé qué, estaba tan agobiado encima de la mesa que me daban ganas de hacer así todo, ¡ra! Y tirarlo al suelo y empezar de cero, porque no me apetecía nada trabajar ahí dentro. Ahora, cuando lo ponemos bien, cuando nos tomamos el tiempo de ordenarlo, cuando empezamos incluso a veces una nueva fase y demás, y lo limpiamos todo y empezamos de cero, primero, vemos que necesitamos menos cosas de las que realmente teníamos antes. Sabemos hacer igual o mejor trabajo con esas cosas que tenemos y encima estamos pues psicológicamente más descargados. Yo creo que incluso de mayor humor. Tenemos más espacio para respirar, para movernos. Entonces no necesitamos muchas cosas. Ahora, dicho esto, conforme veáis que no es un capricho, es decir, que no es el quiero, sino que es una necesidad, ir incorporando aquellas cosas que os hagan trabajar de una forma más eficaz. Eso sí, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y también os digo esto, que para mí a lo largo de muchos años ha sido, al principio no lo tomé como consejo de una persona que mucho más sabia que yo, pero es que ahora tengo que tomarle la verdad a sus palabras. Me dijo que cada cierto tiempo revisara y quitara cosas de en medio. Que quitara cosas, o del escritorio, o del ordenador, o de lo que sea, que quite cosas, que vuelva a hacerlo un poco más simple. Y más simple es con menos. Yo al principio decía, no, no, si cuanto más sabes tiene que ser más. No, es al revés. Es que tiene que ser cada vez más simple, de verdad. Ya habéis visto, Oscar, ahora con lo poquito que se ha encontrado debido a la mudanza, pero cómo sigue haciendo las cosas que necesita. No, no complicaros, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta por ahí, mientras que Oscar hace su último comentario. Si queréis podéis preguntar cualquier cosa referente a lo que hemos explicado o incluso si queréis con respecto al siguiente webinar. Os recuerdo que el próximo webinar, el 12 de julio, hablaremos de análisis predictivo contra análisis probabilístico. Y vamos a ver pues cada uno de los entresijos y sobre todo la parte de gestión que amolda a uno y a otro, ¿vale? Oscar, ¿quieres comentar algo más? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas. Al final, buscar vamos a decir, un setup simple. A mí me encanta el rollo portátil y un ratón, es decir, porque al final a mí también, ahora porque no hemos podido estar viajando, pero a mí me gusta viajar, me gusta ir a sitios y me gusta que solo con ir a un sitio, pues vas a visitar Roma, te llevas la mochilita con el portátil ratón metido, más una botella de agua y tal, puedes estar a la mañana visitando sitios, al mediodía irte a comer a un sitio, después ir a una cafetería, hacer tu trading y hacer tus cosas en la cafetería con un poquito de wifi y a la tarde pues seguir visitando cosas y sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de nada, ¿no? Entonces, el mantener el setup simple te permite esa movilidad y esa facilidad de no tener necesidad de esas 5 pantallas a las que estás acostumbrado y en cuanto las dejas de tener ya no sabes hacer nada o esos setups, vamos a decir, tan complicados y tan complejos. Y la otra parte que me parece interesante con lo que has dicho tú, ¿no? El tema de la limpieza y de ir a un lugar donde sea agradable, de incluso de vez en cuando decir, oye, pues mira,
estoy aburrido de cómo lo tengo colocado, le voy a dar una limpieza de imagen, que una limpieza de imagen se tarda, o sea, es una inversión de dinero mínima, poner un cuadrito diferente, incluso en internet podréis encontrar pues cuadros bastante novedosos o tal, poner un poquito alguna plantita, alguna cosa así que le dé una tonalidad verde, ordenar todo un poquito y con eso ya parece que estás en otro lugar. Y lo importante es eso, el que sea agradable sobre todo ir, joder, que digas, mira, me apetece sentarme ahí porque estoy a gusto, porque es agradable. Vosotros pensad que cuando vais a tomar un café, ¿a dónde vais? Vais a la cafetería agradable, ¿no? Tenéis dos tipos de cafeterías. Una que parece de los años 80, que está todo viejo, que está todo descuidado y tal. Y tenéis una nueva que han montado, que está con un diseño súper bonito, súper agradable y tal. ¿A dónde vais? Pues al sitio agradable, ¿no? Pues lo mismo para trabajar. O sea, se está a gusto en los sitios que visualmente son agradables y te entran ganas de estar ahí. Por lo tanto, pues bueno, el tomarse el tiempo de ordenar un poquito y de meterle 4 cositas que al final podéis pedir ayuda a alguien que controle un poquito más, pero una persona que controle un poquito de diseño, con 4 cositas que te cambia, te parece que estás en otro lugar y cambia totalmente la imagen del lugar y la sensación al estar ahí, ¿no? Y a Un nivel par de mental, ¿eh? plantitas, lo he dicho, un cuadrito, una figurita, tal, y ya espectacular el cambio. A nivel mental, digo que también yo he podido, ya os digo, experimentar el cambio. Cuando tenía todas esas cosas montoneras ahí en la oficina y no me aclaraba, a cuando hice limpieza y me quedé con cosas básicas y sencillas, a nivel mental estaba yo más descansado, estaba mucho más receptivo a lo que podía venir y antes estaba saturado simplemente sentándome en ese sitio. Y aquí comentan que hay gente que se pone una plantita, un bambú, que le inspira su crecimiento lento. Muy bueno. Jorge, me gustó mucho. Yo me puse un Sí, café. de hecho, no, y de hecho, hoy en día, a nada que cojas algo que no utilizas de casa, lo vendes por eBay, Wallapop, alguna de estas cositas, y con 100 euritos en IKEA te cambias la mesa y te pones un par de plantitas y el lugar parece totalmente diferente. Entonces, que también que no tengáis miedo de hacer ese tipo de cambios, es ponerse más que otra cosa Sí. y ya no es ni por tema de dinero, porque todos tenemos en casa cosas que no utilizamos y que vendiendo un par de ellas enseguida acumulas el presupuesto para poder ir a IKEA y comprar 4 cositas de IKEA que suelen ser muy baratillas y hacer un cambio de imagen del lugar, ¿no? Y hacer eso cada ciertos años, pues al final te mantiene un poquito que tu lugar de trabajo sea dinámico y que siempre mantengas ese gusto de ir a decir, joder, qué a gusto estoy aquí trabajando. Y hacerlo accesible, como tú citabas antes, que si te vas de viaje, que puedas en algún momento, si es necesario, pues tener esa alternativa. Te llevas casi la mitad o más de tus herramientas de trabajo encima y si es necesario, pues puedes conectarte en cualquier momento para, aunque sea una operación de swing o como quieras. De hecho, yo doy fe. Yo en varios países de Europa he podido hacerlo cuando iba con el portátil y bueno, no era para hacer trading de forma ahí súper profesional, pero para controlar las operaciones, para ajustar un stop loss, para incluso poner órdenes limitadas con más precisión de lo que podría ser el móvil, para ver el escenario general, pues todo eso la verdad que me ayudó bastante. Yo me Sí, yo incluso referiría... tengo ido con... No, perdona que te corte, Rubén, que yo tengo ido tanto con mi novia como con mis amigos de viaje a visitar sitios. Al final es un tema súper sencillo, ¿no? De decir, oye, mira, a la mañana me despierto un poquito antes que ellos o mientras estamos desayunando yo estoy con el portátil y estoy haciendo ahí, controlando un poquito el tema y luego después de comer, pues lo mismo, nos vamos a tomar un café y yo controlo ahí un poquito las cosas o si se quieren ir ellos a ver alguna cosa y yo de mientras pues me quedo tomando un café y controlando un poco cómo va el tema, ¿no? O haciendo la operativa que tenga que realizar y después me uno y no pasa absolutamente nada, ¿no? Al final, el llevar el tener... Por eso a mí me gusta basar un poquito el setup en un portátil porque al final tienes todo ahí y te lo llevas, lo traes,
lo pones y haces lo que quieras con ello, ¿no? Te da esa libertad y esa independencia. De hecho, en mi segundo puesto de trabajo es eso. Yo me voy con el portátil y solamente hay un monitor y un teclado. Y yo clavo ahí el portátil y ya está, ya lo tengo todo. Porque me sirve en ese sitio donde voy de viaje para poder después trabajar casi casi como si estuviese en la oficina. Muy bien, pues chicos, vamos a dejar aquí el webinario de hoy. Espero que os haya gustado este tiempo más distendido de ver, pues bueno, como decía Óscar, voy a quedarme con esta imagen que sería el ejemplo perfecto de limpieza, ¿no? Y de quizá más idoneidad a la hora de poder tener un entorno de trabajo hábil, pero también me quedaría con la imagen que él tiene, que es muy buena, la imagen en la que también ese entorno de trabajo vuelve a referir algo sencillo, limpio y directo. Esa es un poco la idea de fondo. Habéis visto que hemos dado apuntes que pueden ser externos, opcionales, incluso internos, pero son opcionales, y otros que son necesarios, otros que son básicos y sabéis que con ello tenéis que contar. Creo que tenéis más que de sobra unas cuantas ideas para poder aplicar si queréis, y si tenéis cualquier indicación o cuestión, pues aquí estamos para ayudar, ¿vale, chicos? Recordad el próximo webinar el 12 de julio, ¿eh? Porque la siguiente semana no hay. El próximo 12 de julio tendremos análisis probabilístico contra predictivo contra probabilístico, ¿vale? Muy bien, chicos, pues que paséis una excelente semana de trading. Hasta luego. Chao, chao.